Bien, que Dios les bendiga a todos en esta maravillosa mañana que el Señor nos bendice, nos da la oportunidad de estar aquí en la casa del Señor para recibir la instrucción de la palabra de Dios. Venimos a aprender la palabra del Señor, a disponer nuestro corazón para que el Espíritu Santo de Dios nos hable. Amén, hermanos. Amén. Así que venimos a recibir la palabra de Dios. Hoy con el tema, y escuchen esto, el tema, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y es que efectivamente es así. El pueblo perece por falta de conocimiento. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es verdadera. En ella no hay equivocación de ningún tipo. Amén. Y es maravilloso poder comprender que si nosotros caminamos con la palabra de Dios y en la palabra de Dios, nuestras vidas pueden ser completamente edificadas y bendecidas. Pero también es importante comprender que todo se deriva de una palabra que es decisiones, porque yo tengo que tomar decisiones en mi vida de qué quiero hacer con mi vida, de qué quiero hacer con la palabra de Dios y cómo yo deseo vivir en ella. Entonces sí, un pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, pero qué hermoso también es comprender cuando un pueblo toma decisiones correctas y recibe el conocimiento, recibe la instrucción y camina en sujeción a ese conocimiento y camina en sujeción a esa instrucción de parte de Dios. Ese es un pueblo que camina en obediencia. Y la obediencia hemos aprendido que desata la bendición. Amén. Así que la obediencia desata la bendición y todo eso es un proceso en la vida de todo aquel que está dispuesta a recibirla. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Ahora, cuando hablamos de que falta conocimiento, significa de que el pueblo de Dios en muchas ocasiones perece porque camina en ignorancia. Y esta palabra es importante que la anotemos, ¿sabe? Allí donde usted tiene su bloc de notas. Es importante entender que esa palabra ignorancia en muchas ocasiones camina muy fuertemente en medio del pueblo de Dios y es importante tomar las decisiones correctas en nuestro diario vivir. El libro de Oseas, capítulo 4, verso 6 nos da una instrucción valiosa que todos debemos de aprender, ¿ok? Usted que tiene su Biblia, busque el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, y la persona que lo encuentra puede leerlo en voz audible. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré tus hijos. La palabra dice que algunas personas desechan el conocimiento. Vea qué cosa más interesante. Algunas personas desechan el conocimiento. A ver, ¿saben? Algunas personas pecan de ignorantes porque les conviene. ¿Sí o no? Algunas personas simplemente dicen, no, pues es que yo no sabía muy claramente eso, ¿verdad? No, muchos sí lo sabemos. Conocemos de la palabra de Dios, pero pecamos de ignorantes porque realmente lo que queremos es ocultar nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensamiento y demás. No porque no conocemos la verdad. Ahora, para aquellas personas que deciden no crecer, que no quieren tener conocimiento, realmente la gran mayoría de estas personas se debe a una sola cosa. Y es que estas personas no quieren tener un compromiso con Dios. Cuando no queremos caminar en el conocimiento que Dios nos indica que debemos de, es porque simplemente no queremos tener compromiso con Dios. Vean, desde niño me enseñaron a andar con una Biblia. Sí, era importante caminar con la palabra de Dios cada vez que llegábamos a la casa del Señor. Ahora, yo les pregunto, fuera del tema electrónico, que lo he mencionado, Dios no está en contra del tema electrónico.
Pero fuera del tema electrónico, ¿cuántas personas llevan una Biblia a la casa de Dios y se dedican a estudiar la palabra de Dios con la palabra física en mano? Porque recuerden de que los aparatos celulares, donde en muchas ocasiones tenemos aplicaciones como la Biblia dentro de ellos, también no solamente estamos mirando la palabra de Dios, estamos mirando notificaciones que nos están llegando de diferentes cosas, sean correos electrónicos, sean de algunas otras redes sociales, está entrando de todo y las personas están en un mar de cosas. Y entonces no están ubicados en lo que tienen que estudiar, no están ubicados en lo que tienen que hacer. Nosotros estamos trayendo la Biblia física a la casa de Dios. Es necesario estudiar la palabra de Dios día tras día. Amén. Así que la palabra nos enseña claramente, el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, que el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Y vean ustedes, nosotros como personas normales tenemos en muchas ocasiones falta de conocimiento de algunos cuantos temas, pero de pronto, ¿qué hacemos? Empezamos a leer, empezamos a investigar, empezamos a escuchar, empezamos a interesarnos en ese tema y aprendemos de ese tema sí o no. Sí, así es. Así que al final es una cuestión de interés. Si yo tengo interés, voy a aprender de ese tema, voy a adquirir conocimiento, porque me interesa saber acerca de. En cuántas ocasiones pasan años, mire, lo que voy a decir es una completa realidad. Pasan años de años, tenme esto, hijo, años de años, y las personas hoy día no saben ni siquiera dónde se encuentra el libro de Oseas. ¿Sí o no? Hermanos, ¿les fue fácil encontrar el libro de Oseas en la Biblia? Para muchos les fue difícil y les voy a decir por qué, porque ni siquiera los libros de la Biblia saben. Es más, muchos ni siquiera saben que existía un libro que se llama Oseas. Ahora, ¿por qué se debe? Les voy a decir, a pesar de que tengo 20 años, dice alguien, de conocer de la palabra de Dios, no lo sabía o no lo había leído nunca, había escuchado acerca de ese verso, nada más. Es porque no he tenido interés. Me falta interés. Amén. Una persona que recién está llegando a la casa del Señor y no lo encuentra es lo más normal del mundo. Claro, está empezando los caminos del Señor. Pero si yo conozco del Señor y tengo tiempo de estar en el Señor y no conozco de la palabra de Dios, o peco por ignorante, o simplemente me escudo en esa palabra de ignorancia, porque no tengo interés en avanzar e ir más allá. Entonces, hay situaciones bien interesantes. Como he dicho, muchos simplemente empiezan a indagar, a buscar información acerca de eso y tienen conocimiento. Iglesia del Señor Jesucristo, ¿por qué nos falta conocimiento entonces? Porque la palabra de Dios nos enseña, y el Señor a través del profeta dijo con toda claridad: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios ha perecido por tanto tiempo porque le falta conocimiento. No es que debemos de ser como diríamos teólogos para conocer de Dios, no necesariamente, simplemente debemos de interesarnos en la palabra, hermanos. Y para interesarnos en la palabra tenemos que empezar, escucha, a tener una Biblia, a venir a la casa con la palabra de Dios. Amén. ¿Qué pasaba con aquellos que llegaban al colegio y a la escuela o a la universidad sin lapicero, sin bloc de notas, sin cuaderno de texto? ¿Qué sucedía? Al final posiblemente iban a ser reprobados. Ay, no, es que yo tengo una capacidad de retentiva impresionante. Yo todo lo memorizo instantáneamente. Wow, ojalá que seamos tan superdotados. Pero la gran mayoría de personas no es así. Ocupamos tomar nota, y no solamente tenemos que tomar nota de las cosas, es que las notas están ahí para repasarlas. Entonces, si yo tomo un montón de notas, pero no las repaso, queda lo mismo. ¿Me estoy dando a entender? Es necesario tener interés.
Es necesario sacar tiempo en la noche y volver a repasar la palabra. Vamos a escuchar esto otro. Mi esposa todo el tiempo yo la miro a ella repasando la palabra todas las noches. Está estudiando la palabra de Dios todas las noches del mundo, lo hace. El mensaje del día domingo lo está escuchando por la tarde o por la noche también. Porque tiene interés en ser instruida por Dios. Mi pregunta es, ¿cuántos tenemos interés en ser instruidos por Dios? Sí, así es. Amén. Amén. Si hay interés, tenemos que hacer algo, porque la palabra está ahí. ¿Y para qué está la palabra, hermanos? Para adquirir conocimiento. Amén, amén. La palabra que usted tiene en su mano, cuando usted llega a la casa, no está hecha, aclaro, no está hecha para ser abierta en el Salmo 91 y ponerla en la mesa. La palabra no está hecha para guardarla allá en un rincón para acordarme que el próximo domingo tengo que llevarla a la iglesia. La palabra está hecha para que usted y yo nos interesemos en ella, la leamos, saquemos nota de ella, la estudiemos y obtengamos conocimiento para no pecar de ignorantes. Amén. ¿Por qué tanto pueblo de Dios anda de iglesia en iglesia? ¿Por qué tanto pueblo de Dios es sacado de las iglesias a doctrinas erróneas? Le voy a decir, por ignorancia. Porque nosotros no nos hemos preocupado por estar leyendo la palabra de Dios. Y entonces justificamos nuestras acciones con lo que nosotros consideremos mejor. Pero no porque la palabra de Dios dice que se tienen que hacer las cosas así. Así que la palabra de Dios no es un libro para consejería. La palabra de Dios es la palabra del Señor, valga esta redundancia, es la palabra de Dios para seguir instrucciones. Amén, amén. El problema es que la mayoría de creyentes en nuestros días no quieren seguir las instrucciones de Dios. Así es. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Muy bien. Entonces, si la palabra está hecha para adquirir conocimiento, viene una pregunta a mi vida y la pregunta es, ¿por qué la desperdiciamos? Porque déjame decirte, cada vez que estamos en la casa de Dios y se suelta la palabra de Dios y viene el mensaje del Señor, es para que algo bueno venga sobre tu vida. Amén. 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 Pero a veces, hermanos, decimos, no hombre, yo todo me acuerdo, aquí lo tengo todo, aquí lo tengo. Salí al día siguiente y yo no me acordé de nada. El lunes ya no me acuerdo de nada. ¿Te ha pasado al hermano Alexis en algún momento? ¿A alguien más le ha pasado aquí? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿para qué existe un lapicero y existe un blog? ¿O acaso, yo me pregunto, por decir algo, por poner el ejemplo del hermano Juan José, porque él tiene una empresa de vidrios, tiene que tomar medidas, hermano Juan José, para hacer un vidrio. Y le dicen al hermano Juan José, mira, necesito que me pongan vidrios en toda esta casa. Tiene 10 ventanas. Va el hermano Juan José, aquí 8, por acá 15.2, por acá el otro, no sé cuánto, por acá el otro, y ya llegó a la empresa, ok muchachos, ya tenemos todo, la casa ya nos la dieron, hay que hacer todas las cuestiones, ¿verdad? Todos se acuerdan, ¿verdad?, de las medidas. ¿O acaso el hermano Juan José les ha enseñado a todos que tienen que anotar las medidas? ¿Es así, hermano Juan José? Tienen que andar con un cuaderno anotando las medidas de todas las ventanas y todo como tiene que ser. Muy bien. Entonces, si eso es así allá afuera, ¿no será lo mismo acá adentro en la casa del Señor? No tenemos que estar anotando la palabra de Dios, la dirección que Dios nos da. Amén. En todo momento, cuando Dios desata una palabra. Amén. Días atrás se desató una palabra profética de que venían momentos difíciles, pero también se decretó esto: confiad, porque yo estaré contigo, dice el Señor. Amén. Entonces, en medio de todo esto debemos de entender que está una cosa, pero está la otra. Pero si yo no entiendo, si no anoto, si no tomo
y le doy valor a la palabra, entonces, hermanos, estaré perdido. Eso significa darle valor a la palabra de Dios. ¿Cuál es el libro que acabamos de leer, sin ver, el libro y el texto, sin ver las notas? Ah, algunos se lo saben, otros no. De acuerdo, pero si no hay notas, si yo no me las sé y no hay notas, estoy en problemas. Pero si yo no me las sé, pero tengo notas, ¿me la puedo aprender o no? Sí. La puedo repasar cuando llegue a casa. Y no voy a estar pensando, ay, ¿cuál era esa cita que yo escuché que el pastor dijo? Yo sé que era un libro chiquitico por allá. Y nada más. Pero no llegamos ahí a eso, ¿entienden? Entonces el pueblo, en ese tiempo en que fue escrito esta palabra, estaba en ignorancia, hermanos. Estaba en ignorancia, y escuche esto, sí, estaba en ignorancia, y no porque tenía desconocimiento de Dios, porque sabían quién era Dios. Ellos sabían quién era el Dios de sus antepasados, de dónde los había sacado. Ellos sabían de esa cautividad y cómo Dios los sacó de esa cautividad. Entonces, sí, no tenían estaban caminando en un desconocimiento, pero no por desconocer quién era Dios como tal. Me estoy dando a entender. No porque el pueblo no supiese quién era el Señor, porque ellos sabían cómo se llamaba. Y no porque no reconocieran de que ese Dios era todopoderoso, porque sabían lo que había hecho. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que nuestro Dios es todopoderoso porque sabemos lo que ha hecho, pero no está pasando nada en nuestras vidas? Por ignorancia. En muchas ocasiones le damos más peso a nuestra vida natural que a la vida espiritual. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros a reflejar claramente el poder de Dios, las manifestaciones de Dios y todo lo que Dios quiere guiarnos para entender y comprender su plan perfecto si no estamos ahí, en ese punto? Ocupamos entonces, hermanos, ir a la palabra de Dios. Entonces, vamos a lo mismo. El pueblo perecía porque no quería crecer en conocimiento. ¿Por qué perece el pueblo en nuestros días? Porque no quiere crecer en conocimiento. Palabra está dando el Señor. Amén. Ha dado enseñanzas claras. Nos ha dado directrices claras. Entonces, ¿por qué vivimos hoy en ignorancia? Porque no tenemos interés. Porque no hay interés de parte del pueblo a buscar de la palabra y estar viviendo en ella. Entonces la palabra del Señor viene y nos habla con toda claridad. Miren, algunas personas dicen, es que fulano de tal tiene mucha sabiduría. Vamos a tratar de entender. Miren ustedes, no es sabiduría, es conocimiento. Sabiduría y conocimiento son dos cosas distintas. Sí es. Muy distintas la una a la otra. El conocimiento se adquiere a través del estudio. Amén, eso es conocimiento. Una persona estudia y sabe mucho de algo, de un tema, de algún lado, de alguna situación X. ¿Por qué? Porque se preparó para eso, porque estudió eso, se hizo en una vida práctica o en una vida teórica indistintamente, pero el punto es que eso es conocimiento. Sabe cómo hacer las cosas en alguna profesión o en alguna otra situación. Eso se llama conocimiento. En el presente, hoy en este presente que vivimos, hermanos, la pregunta es ¿cuántos están con falta de conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cuántos estamos con falta de conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cuántos necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios, hermanos? Porque debemos de aprender a desear profundamente en nuestro espíritu conocer de la palabra de Dios. Debemos de anhelarlo profundamente en nuestro corazón. Debemos de tener el deseo de salir de la ignorancia de la palabra y caminar con la verdad de la palabra de Dios todos los días en nuestra vida. Esto, hermanos, debe de ser algo que realmente arda en nuestro corazón. Dejar de ser ignorantes de la palabra. Ahora, ¿qué dice la palabra misma? Vuelvo al mismo versículo. Otra persona que me lo lea, por favor, el mismo verso. Alguien que lo busque.
Amén. Amén. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Otra versión dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué significa la palabra perecer? Morir. Morir, diga conmigo, morir. Perecer significa morir. Y esa es la condición de muchas personas en nuestros días. ¿Me está escuchando? Está fuerte, ¿verdad? Es la condición de muchas personas en nuestros días. Están muertos porque les falta conocimiento. ¿Qué otra palabra vamos a interpretar por perecer? Si no es morir. Así es. Y estamos muertos porque nos falta conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y aún más profundamente, muchos están sufriendo muchas consecuencias emocionales y físicas porque les falta conocimiento. Así es. ¿Por qué? Porque no ponen interés en la palabra de Dios. Amén. No le dan interés, entonces simplemente llegan y dicen, es que yo no sé leer la palabra. Es que yo no sé orar. Es que yo no sé por dónde empezar a leer la Biblia. Todo eso al final, ¿qué son? Excusas. Simplemente excusas porque no quieren aprender. Y mencionamos que la persona que no quiere aprender simplemente es una persona que ¿qué? Que no tiene ¿qué? Interés. No tiene interés en hacerlo. Yo conté una historia hace tiempo atrás, estaba joven y tenía un amigo que era pianista, tocaba el piano de una manera impresionante, me encantaba escucharlo, siempre tipo 12:30 del mediodía, estábamos en una capilla, él estaba tocando el piano y con él yo estaba entonando canciones. Pero era un pianista que yo decía, wow, yo quisiera un día tocar el piano como él lo toca, decía yo. Y todo el tiempo decía eso, yo quiero tocar el piano como tú lo tocas. Después de un año seguramente se cansó de escucharme, de estar diciéndole todo el tiempo lo mismo. Entonces me dice, no, usted no quiere tocar el piano. Le digo, no, yo sí quiero. Él me dijo, no, usted no quiere tocar el piano. Porque si usted hubiese querido tocar el piano, hubiera empezado hace un año atrás a recibir clases. Así es. Y no lo has hecho. Entonces no quieres. ¿Está conmigo? ¿Cuántas personas dicen, no, la otra semana empiezo a orar? La otra semana empiezo a leer la Biblia. No, mañana sí lo hago, ¿verdad? Y nunca lo hacemos. ¿A alguien le pasa aquí? Por favor. Sí, ¿a alguien le ha pasado? Ok. Yo sé que es así. Entonces debemos de entender esto con claridad en nuestra vida. Simplemente detrás de todo esto es que no queremos compromiso. Yo no quiero tener un compromiso con Dios. Yo amo a Dios, así Dios me conoce como soy. Así como soy yo, así lo amo. ¿Qué estoy haciendo? Sacando el caparazón y diciendo, así como soy, con todos mis defectos, con todos mis problemas, que no voy a buscar del Señor, que no voy a la iglesia, que no oro, que no ayuno, que no leo la Biblia, así el Señor me tiene que querer. Eso es lo que estoy diciendo detrás, ¿sí o no? Así es. Con todos mis defectos, con todas mis fallas, con todas mis cuestiones, es que yo soy así, Él me hizo así, y ahí que tengo yo la culpa. Porque hasta eso decimos, hermanos. No, Él no me hizo así. Yo camino por ahí. Eso es otra cosa. Por eso tengo que tomar decisiones en mi vida. Amén. 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 Y esto es muy, pero muy importante en nuestra vida. Así que, hermanos, adquirir conocimiento no significa que hay que hacer algo por cumplir. No.
Cuando estábamos en la escuela y en el colegio, recuerdan ustedes, íbamos por allá y decíamos, no, voy a esta clase porque tengo que ir, pero qué clase que no me gusta. ¿Recuerdan ustedes? Esta clase que a mí no me entra la matemática por ningún lado, decían algunos, ¿verdad? No me entra. Es que todavía la raíz cuadrada de 2 no me llega, ¿no? No lo comprendo, decía alguien, ¿no? Y mejor que no me hablen de Pitágoras porque ya me cae mal, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Por decir algo. Otros decían, no, por favor, es que español, estas clases de español, que el pretérito, presente, pasado, futuro, y que el otro, y que la otra, y que ay, ay, ay. Pues entonces no sé hablar. Hermanos, era una complicación y todo el mundo con aquello y toda la cosa, a algunos les gustaba muchísimo, a otros no. Al fin de todas las historias entendí algo. Entendí que el que quiere, puede. Así es, así es. Y se los voy a decir por qué. Como estamos en este tema aquí en pupitres y todas estas cosas, el día de hoy se los voy a explicar. Pues resulta de que estaba en 5º año, ¿verdad? Y llevaba física, matemática y todas las cosas de matemática que habían por mi carrera técnica en ese entonces. Resulta que pasa algo. Lo que sucede es que, mira, hermano, estoy estudiando electricidad para ese entonces. Ok, estoy en un colegio profesional, técnico profesional. Ahí voy, ¿no? Y resulta que de pronto la matemática no se me hacían como que tan bien que digamos, ¿verdad? O sea, había que hacerlas, pero ya hay que más. Y me meten otra materia más de físico-matemática que el año anterior apenas pasé raspando el asunto. Y llego a 5º año con físico-matemática y voy ahí con físico-matemática, ¿no? Voy dándole y haciéndole esfuerzo con físico-matemática. Y el asunto fue que me quedé en físico-matemática, en 5º año. Y en aquel, ¿se acuerdan? En aquellos tiempos hay que ir a presentar, ¿verdad? El examen. Y entonces llego yo a la clase bien afilado ya para hacer el examen. Yo dije, no, pues lo paso porque lo paso, ¿verdad? Y llega un compañero y se me acerca en ese entonces y me dice, José, ¿estudiaste? Le digo, sí, claro. Me dice, yo no tuve tiempo de estudiar, hasta ahora me acordé que era el examen. Y faltaba media hora para el examen. Explíqueme, le dije yo, bueno, vamos a ver cómo hacemos para explicarle. Y empecé a explicarle todo a él, ¿verdad? Y muy bien, listo, le expliqué ahí media hora todo lo que pude. Hicimos el examen, ¿verdad? Llegamos al día siguiente para recogerla, ver la nota ahí, en una que la pusieron en un lugar. Él pasó y yo me quedé. ¿Cómo pueden ustedes pensar eso? Pero había una segunda oportunidad. Y yo dije, la paso porque la paso, ¿no? Y entonces me propuse aprender bien. Me puse o me impuse mi propio horario de estudio. De 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo. Diciembre, enero, porque hasta febrero era la convocatoria. 2 meses de 8 a 5, todos los días. No había domingo, no había feriado, no había nada. Para cuando terminé los 2 meses, me ponían lo que sea al frente y lo hacía. Así, literalmente. Cuando llegué al examen, el profesor repartió el examen y dijo, miren, la última es un extra, pero nadie la va a hacer. Le dije, no importa. Y empecé, pum, 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 primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, todo, llegué a la última. Ah, pues, facilísimo. Pum. Tome, aquí está el examen. ¿Estás seguro? Sí, ya. Dice, pero revíselo mejor. No, ya estoy seguro. Le digo, no tengo nada que revisar. Chequéelo. Empieza el hombre a revisar. Pum, queda bien. Buena. No, ya lleva un 80, ya pasaste. Digo, no, yo quiero ver un 100. Dele. Bueno, vamos a ver la última, dice. Y me dice, ¿cómo la hiciste? Le digo, te enseño el próximo año.
Vea, el punto es que entendí que el que quiere puede. Así que si nosotros queremos aprender de la palabra de Dios, podemos aprender. Si nosotros queremos orar, podemos orar. Si nosotros queremos aprender a ayunar, aprendemos a ayunar. Si nosotros queremos aprender a estudiar la palabra como se debe, lo hacemos. Amén. Es simplemente tener interés. Amén. Y hacer las cosas como hay que hacerlas. Así que, hermanos, simplemente tenemos que empezar a tomar decisiones correctas. Dice la palabra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Alguien que le encuentre, por favor, me la lee en voz audible. Se pone de pie. Por favor, Nuevo Testamento. Sí, búscala ahí, búscala. Vas a encontrar ese versículo. Segunda de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17. Amén. Pues dale lectura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Dónde tiene que estar? En Cristo. Está en Cristo. No dice la palabra que a medias con Cristo. Sí, así es. Es que cuando leemos la palabra así, a veces interpretamos lo que queremos. No dice que cuando yo conozco un poquito de la palabra o cuando yo sé algo, no. Dice que cuando tú y yo estamos en Cristo, ninguna condenación hay. Ahora la pregunta es, ¿estamos de verdad en Cristo o estamos a medias con Cristo? Hay una palabra que usaba mi abuela y algunos podrán identificarse con esta palabra. Ella decía, mira, es que hice un sancocho, decía. El sancocho era coger de todo un poco de todo lo que había quedado el día anterior de la comida y todo lo revolvía, hacía un sancocho. Ok, bueno, muchos creyentes están sancochados. ¿Qué significa? Significa, hermanos, que en nuestra vida hay cosas que nos gusta la palabra de Dios, hay cosas por las cuales decimos amén, gloria a Dios y que Dios le bendiga, pero por otro lado estamos haciendo un montón de maldades. Por otro lado estamos maldiciendo, por otro lado, ¿me estoy dando a entender? Usamos nuestra palabra para bendecir y para maldecir. Eso es un sancocho. A eso me refiero. ¿Cuántos creyentes en nuestros días están metidos en su diario caminar, en su diario vivir, sancochados en el Señor? Diciendo y justificándose, ay, es que yo no tengo una Biblia, es que son tan caras las Biblias. Ah, pero tienes una pantalla de 60 pulgadas. Eso no es caro. ¿Ah? Ahí no hay problema de gastar para una pantalla de 60 pulgadas, pero para gastar para una Biblia no tienes plata. ¿Amén o no amén? Entonces, hermanos, tenemos que entender que la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero tenemos que estar, dice la palabra, en Cristo. Pero los que no quieren aprender la palabra, los que no quieren aprender la palabra, los que no tienen interés en aprender la palabra de Dios, entonces la palabra dice que ese pueblo va a, diga conmigo, perecer. A ver, alumnos, diga conmigo, perecer. Ah, qué bien, perecer. Vamos a perecer. Esto es importante y algo impresionante, hermanos, de todo esto es que aquellas personas, aquellos cristianos que están pereciendo, escuche lo que voy a decir, no perecen de golpe. Para los buenos ticos no perecen de sopapazo. ¿Ok? No perecen de golpe, de la noche a la mañana, sino que perecen paulatinamente. ¿Cómo es eso? Se los explico. Paulatinamente empiezan a dejar de orar. Poco a poco empiezan a alejarse de la iglesia. No es de golpe, es poco a poco. Poco a poco pierden el interés en leer la palabra de Dios. No es que dejan de leer la palabra de Dios hoy. No, ahí siguen. De vez en cuando, voy a leerla. No es que dejan de cantar cantos de alabanza o de oración de golpe, no.
ahí los repiten, ahí los cantan. Pero poco a poco, cada vez va menos, menos, menos y menos, hasta que ya no hay nada. Hasta que ya me convertí en algo completamente distinto, diferente. La palabra de Dios me enseña acerca de eso, e inclusive en un momento determinado ya llamo a las cosas malas buenas y a las buenas malas. Ya en un punto determinado digo, no, pues todo está bien, yo no tengo nada en mi vida de ningún tipo de cosas, porque no, yo soy buenísima gente. Primera de Juan capítulo 1 verso 10, la persona que pueda buscar en la escritura. Primera de Juan 1:10, porque muchas personas quieren hacerse ignorantes, pero la palabra de Dios es clara y es verdad. Amén. Así que vamos a leer, gracias, Pastor Jonathan, Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Es que de pronto ya llegamos y decimos que yo no estoy pecando en nada, que yo no peco, que yo no estoy mal para nada, que yo estoy bien, pero mi vida está completamente ahí, a lo que caiga. Soy un barco llevado por lo que sea, que esté arrastrándolo, la corriente, sin dirección alguna. Hacia donde vaya la corriente yo voy, y eso no es estar bien en el Señor. En nuestros días tenemos un problema grave, iglesia, y el problema grave, pueblo de Dios, es que muchos creyentes están siguiendo las masas. Lo que diga fulano es lo correcto, porque ahí está la masa diciendo que eso es bueno. Que es bueno la marihuana, eso es bueno, dicen. No, sí, yo estoy de acuerdo, eso es bueno. Que es bueno, ¿cómo se llama? No, las mentiras hay que catalogarlas, porque las mentiras, hay mentiritas blancas, que las mentiritas blancas tenemos que entender que eso ya son mentiritas blancas, mijo. ¿Ok? No hay blancas, no hay grises, todas son negras. ¿Amén o no amén? O sea, no, es que de pronto empezamos nosotros en este caminar tan extraño de pensamientos que están lejos de la palabra de Dios, que no caminan conforme a la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice que es muy importante, y anote esta palabra, hacer. Anótela con mayúscula y subrayada. Hacer, es muy importante hacer. No solamente se trata de decir algo o de conocer algo, es que debemos de hacer lo que la palabra de Dios dice. Porque muchos conocen y no hacen nada. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Muchos conocen la palabra de Dios, pero no hacen nada. Y la palabra del Señor nos enseña que debemos de hacer. Por eso es muy importante hacer. Porque hay que trabajar, y esto también es importante, hay que trabajar en cambios. Y se trabaja día a día. Mi hermano, ¿cuál es tu nombre? Jordan. Todos los días hay que hacer un esfuerzo, un trabajo diario si queremos cambiar. No es fácil, no es sencillo, pero Dios está a nuestro lado para ayudarnos a cambiar. Aleluya. Pero es una decisión el cambio. Sí, y tengo que esforzarme. No es que yo le digo, Señor, quiero cambiar y ya cambié. Así como por arte de magia, no funciona así. Yo tengo que esforzarme, tengo que dar mi mejor esfuerzo día a día por cambiar. Sé cosas que tengo que cambiar. ¿Cuántos conocemos que debemos de cambiar en muchas áreas? Entonces, si yo lo sé, ahora tengo que hacer algo. Esa acción de hacer es lo que me va a llevar al cambio. Dios me va a fortalecer, Dios me va a ayudar. Él va a estar soportando esa situación y esa lucha constante, y su Santo Espíritu me va a estar ayudando en todo momento, siempre y cuando yo realmente lo desee. Así que tengo que mostrar interés en ese cambio. Amén. Hay personas que dicen, no, yo ya me arrepentí, pero mañana está en lo mismo.
¿Cómo es eso? No, ¿cuál arrepentimiento? Eso no es arrepentimiento. Ni está mostrando interés en el arrepentimiento. La persona que demuestra un interés es aquella persona que dice, no, hoy no lo voy a hacer, se acaba esto, se acaba, no más. Punto. Voy a hacerlo. Sé que tengo que tener que hacerlo. Se llama dominio propio. Señor, necesito dominio propio. Mire, ¿cuántas personas son más habladoras que cualquier cosa? Hay que llegar y decirle aquí a la lengüita dominio propio. Sí, amén. Hay que amarrar nuestra lengua, dominio propio, dominio propio, dominio propio. Tengo que entender que todos los días tengo que hacer ese trabajo fuerte. Sí, amén. Para dominar muchas cosas que a veces decimos. Amén. Amén. Así que es un trabajo de día a día, se desarrolla día a día. Es el trabajo para decidir cambiar, para decidir ser diferente. Así que si hoy pereces por algo y dices, Señor, es que se me pasó. Señor, es que se me olvidó. Señor, es que no lo sabía. Señor, es que me falta conocimiento. Señor, es que tengo que aprender. Señor, es que no sabía que eso no era correcto. ¿Está conmigo? Así es, amén. Entonces, hermanos, al final debemos de entender que todos, y el Señor nos enseñó esto, que todos, cada uno de nosotros, a raíz de algo que tenemos todos, que se llama entendimiento, ¿qué más? Conciencia. Sabemos que es bueno y que es malo. Así es. La conciencia nos dice que está bien y que está mal, ¿verdad que sí? Amén. Y como la conciencia nos dice está mal, entonces tenemos que entender que ocupamos un cambio y adquirir a conocimiento a través del aprendizaje. El aprendizaje es necesario en nuestra vida, por eso el Señor de señores es nuestro Maestro. Aleluya. Amén. Amén. Jesús y su Santo Espíritu es nuestro Maestro. Y la palabra de Dios que usted tiene ahí en su mano, levante la palabra de Dios, por favor. La palabra de Dios que usted tiene en su mano, esa palabra exactamente es el material que ocupamos traer a la casa de Dios cada día de reunión, porque será el libro de texto que vamos a estar utilizando para ser instruidos y obtener conocimiento. Amén. Así que, importante, ¿cómo adquirimos este conocimiento entonces? Bueno, como vamos al colegio, vamos a la escuela, vamos a la universidad, hay libros de texto, entonces debemos de entender también que debemos de venir a la casa de Dios con nuestro libro de texto. Como hay que tomar notas, debemos de entender que cuando venimos a la casa de Dios debemos de traer un cuaderno para tomar notas, libro de apuntes. Escuchar la enseñanza no es suficiente porque salimos y ya a la tarde, al anochecer, ya se nos olvidó la mitad. Tome notas, repase las notas, es necesario. No solamente, miren, muchas personas llegan y dicen, cuando van al colegio, a la escuela, a la universidad, ya fui a esa clase para cumplir. ¿Ha escuchado usted? Ya cumplí. Bueno, déjame decirle que muchos cristianos van a la iglesia para cumplir. Y dicen, ya cumplí. Yo busco, ¿verdad?, donde hay un servicio a las 6 de la mañana para cumplir tempranito y me queda todo el día libre. Ya cumplí. Ya salí de eso. Hasta eso dicen, ya salí. Qué tristeza, ¿verdad? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Amén. Así que llegamos a la casa del Señor, que es nuestra institución, a aprender de la palabra de Dios, a ser instruidos, a ser edificados, a recibir la dirección de parte de Dios para emprender ese mismo día
un proyecto de aprendizaje y conocimiento. Y que al día siguiente, cuando las cosas tengamos que enfrentarlas porque vendrá la prueba, usted y yo salgamos entonces vencedores de ella. Y pongamos por práctica esa palabra porque la estamos estudiando. Ah, no, esta vez no me va a rodar. La palabra dice esto, yo lo aprendí el domingo. Aquí lo tengo anotado. Es más, voy a ir a buscar el verso bíblico y lo busco. Mira, aquí está, el pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6 lo dice. Ya no tengo que andar preguntando, hasta me lo pongo ahí, lo anoto en la refrigeradora para aprenderme. Oseas ¿qué? 4:6, y me aprendo el versículo y sé que tengo que aprendérmelo. ¿Por qué? Porque no quiero perecer por falta de conocimiento, efectivamente. Así que es necesario traer el material correcto a la casa del Señor en todo momento y estar atentos a lo que Dios nos quiere enseñar, porque solamente debemos de entender que en algunos casos hay personas que van a recibir clases allá en esas instituciones, escuela, colegio, universidad, lo que sea, y ¿sabe qué? Van porque dicen, voy porque apenas tengo que pasarla, aunque sea dejando los pelos en el alambre. Con un 65 me basta, dicen muchos. ¿Cierto o no? Sí, así es. Con un 65 y paso. Hermanos, ¿cuántos creyentes llegan y le dicen al Señor con un 65 y paso? Así nomás. Ahí me la juego. No, amigos, así no funciona. Así no funciona. ¿Saben qué? Vamos a hacer algo, recordando las escuelas. Ok, pastor, ¿me ayudas allá? Recordando las escuelas, vamos a tener un recreo. Vamos a ponernos de pie. Acaba de sonar la campana. Vamos a ponernos de pie, por favor, hijos. Recordando la campanita, ¿eh? Debía haberme traído una campanita por ahí. Vamos a ponernos de pie un momento y nos vamos a estirar un momento, pero nos vamos a estirar alabando a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios. Amén. Hermano, ¿qué le parece si empezamos levantando nuestras manos al Señor? ¿Sabe? Ahí donde usted está, hazlo sin ningún temor, sin ningún inconveniente. Gracias, Dios. ¿Sabes? El Señor es el que está hoy aquí. Gracias, Dios. Y cuando nosotros tenemos esta acción de alabarle, de regocijarnos en Él, ¿sabes? Lo hacemos para darle a Él la gloria y la Amén. alabanza. Aleluya. Así que venga conmigo y démosle la gloria juntos. Aleluya. Haga sus palmas a Él. Si vas a alabarle, alábale. Cuán hermoso eres Jesús, con palabras es tu amor. Cuán Hermoso eres Jesús, con tu poder, con tu la cabeza. ¡Vamos! Eres cantor, un momento aquí, nuestra libertad. Gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Y más glorioso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, y por tu poder, por tu cruz.
existe por siempre. Con una corona de espinos, te existe por así es, Señor. con una corona de espinos, te existe por y con una corona de espinos, te existe por siempre. Con una corona de espinos, te existe por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti Jesús, que lo más y fuerte, te doy gloria, gloria.
estudio de la palabra que nos reúne en esta mañana, porque estamos siendo instruidos con la palabra de Dios. Aleluya. Ya tuvimos nuestro recreo. ¿Ah? Algunos nos acordamos de esos momentos, ¿verdad? De escuela, de colegio. Y realmente fue algo maravilloso, las oportunidades que Dios nos brinda. Ahora, mirando todo esto, una de las cosas importantes por las cuales ocupamos tener conocimiento y tener entendimiento de la palabra, es porque Dios espera, hermano Alexis, que todos tengamos algo que se llama frutos. Los frutos son importantes, porque si usted tiene un árbol de naranja, y yo quiero preguntar, hermano Juan José, si usted tiene un árbol de naranja, ¿qué espera recibir de él? Naranjas. Pero si pasa tiempo y el árbol está viejo y no da naranjas, ¿qué haces con él? Lo cortas. La palabra de Dios nos enseña acerca de eso, que es necesario, hermanos, aprender a dar frutos, pero muchas personas en nuestros días no tenemos frutos porque no tenemos conocimiento de la palabra. Y el desconocimiento o la ignorancia nos lleva a padecer. Amén. Así que Dios nos quiere enseñar algo importante. Vamos a buscar el libro de Santiago, así que busque su Biblia. En ella el libro de Santiago capítulo 1. Porque hermanos, ¿de qué vale llegar a una clase y escuchar si no hacemos nada? La clase no es solamente para escuchar, también ocupamos hacer, ¿cierto? Amén. Entonces Santiago capítulo 1, versos 23 y 24, vamos a leer la escritura. La persona que la encuentre se pone de pie, alguien que no haya leído muy bien, y nos comparte la escritura. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego lo olvida como era. Y luego se le olvida, ¿verdad? Simplemente llega a ver su condición natural ahí en el espejo, salió y se le olvidó cómo era. Entonces, hermanos, aquellas personas que entran y que dicen, no, pues yo aquí ya todo lo tengo memorizado, ¿verdad? Y salen, son semejantes a esta escritura, que salen y se les olvidó, y después dicen, ya no me acuerdo. ¿Y qué sería la cosa? Porque estuvo bien interesante, pero no me acuerdo. Estuvo muy bonito, pero no me acuerdo. Me gustó un montón, pero no sé de qué era lo que hablaron. ¿Cuántos están así hoy día? Véalo de una manera sencilla. ¿De qué hablamos hace 8 días? Si usted no toma apuntes, no se acuerda. ¿Y de qué hablamos hace 15 días? ¿O de qué hablamos hace un mes? Estuvo bellísimo, pastor. Pero hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces estamos con problemas. Y esto pasa con el pueblo de Dios que llega a la casa del Señor y escucha y luego se le olvida. Entonces, ¿qué fue lo que pereció en ese momento? ¿Qué fue lo que pereció? Te voy a decir qué pereció. Lo que pereció fue la mala actitud. La actitud que tenía esa persona, porque dice, no, pues yo me acuerdo de todo. Yo me acuerdo. Y yo me acuerdo y no sabe nada al final. Hermanos, eso no es tener una actitud correcta. Hermanos, todos tenemos que enfrentar nuestros temores y empezar a tener palabra de Dios, donde anotar
y aprender a seguir las instrucciones de Dios. Amén. Dios nos está enseñando cómo adquirir conocimiento porque es necesario, porque el Señor no quiere, escuche, no quiere que nadie perezca. Él no lo desea. Pero ¿quién toma la decisión al final? Nosotros tomamos la decisión de si perecemos o no perecemos. Así que tomemos decisiones correctas, decisiones sabias. No digamos, es que voy a cumplir con ir a la iglesia. No, cumplir no sirve para nada. Amén. Nadie va a salir aprobado por cumplir. El cumplir, hermano y hermana, no funciona dentro del reino porque escucho y luego me voy, y muchos están así en la casa del Señor y muchos van a perecer. Y vuelvo a preguntar, ¿qué significa perecer? Morir. Y muchos sufren el día de hoy porque no están haciendo lo que la palabra de Dios dice, sino que están haciendo lo que ellos consideran que tienen que hacer. Pero quiero preguntar, ¿al final vendrá una prueba? Sí, vendrá la prueba. Y la pregunta es, ¿la prueba está hecha para el profesor o está hecha para el alumno? Para el alumno. El alumno, porque el profesor ya debe saberse la materia, ¿cierto? Sí. Así que el alumno tiene que estar claro de lo que tiene que hacer. Pero si yo preguntara, ¿los profesores quieren que sus alumnos se queden? Bueno, no, eso no debe ser así nunca. Queremos de que todos pasen. Y más que, y no con un 65, con un 100. Amén. Pero ¿quién decide al final si estudia o no estudia? Si toma apuntes o no toma apuntes. Si trae su cuaderno de notas o si trae su libro de texto. El alumno. El alumno tendrá que tomar su decisión. Romanos capítulo 5, verso 3 y verso 4. Voy a leer para ustedes lo que dice Romanos 5, 3 y 4, en una versión que me gusta mucho, que es la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Ve qué cosa más interesante. Pero empieza diciendo, nos gozamos. ¿Cuántos se gozan en la prueba? No, hermano, a mí las pruebas no me simpatizan. A mí no me caen bien las pruebas. No, yo prefiero que no, pero la prueba va a llegar. Y dice la palabra del Señor que cuando enfrentamos las pruebas y dificultades, nos van a ayudar a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza de la segura salvación. Hay una segura salvación para todo aquel que sale aprobado. Pero el problema es que cuando vienen las pruebas, hay muchos que salen desaprobados. Entonces no se desarrolla el carácter, tampoco se desarrolla la resistencia y tampoco la segura salvación. ¿Me estoy dando a entender? Hermanos, debemos de comprender esto, es muy importante en nuestra vida. La palabra habla de que hay pruebas y las pruebas van a llegarte tarde que temprano. No hay quite, la prueba va a llegar. Y cuando llega, usted y yo vamos a ser aprobados o reprobados. Y vamos a ser reprobados si somos buenos estudiantes o reprobados si no lo somos. Para los dos hay consecuencias. Alguien podría decirme así, mire, amén, lo entiendo. Amén, lo entiendo. Porque cuando lleguemos delante del Señor no podemos quitarnos el tiro y decir, no, ¿sabes qué? Es que el apóstol nunca dijo eso. A mí no me dijo nunca que llevara una Biblia. Nunca dijo que llevara un cuaderno para tomar notas. Nunca dijo que tenía que repasar. Nunca dijo que había que estudiar la palabra. Porque el día de hoy, miren, muchas personas llegan a las iglesias solamente a ser motivados. Y salen motivados y después se les acabó la motivación mientras llegaba a la casa. Y no funciona así.
Amén. La palabra es clara. Libro de Gálatas capítulo 6, verso 7. ¿Qué dice Gálatas 6, 7? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Es que nuestro maestro por excelencia nunca va a ser burlado. No puede ser burlado. O sabes o no sabes la materia. Ahí no vas a decirle, ay, el Señor sabe y yo no sé. ¿De acuerdo? No funciona. El Señor sabe si Telma sabe la materia o no la sabe. Tampoco podrá llegar otra persona, Emanuel, y llegar y decir, por ejemplo, Señor, es que no sabía. Entonces el Señor te va a responder y te va a decir, Oseas 4, 6. ¿Qué dice? Porque creemos de que usar ese estribillo, ay, es que yo no sé, ay, es que yo no sabía, entonces ya me justifica mis actos, justifica mi situación de vida. No, señores, no justifica nada. Eso se llama falta de conocimiento. Amén. Y la falta de conocimiento trae algo que dice la Escritura, va a perecer. Amén. Entonces, ¿cuántas personas que usted conoce en este momento, cuántos de esas personas conoce que son así, que se justifican? Ah, es que yo no sabía. La palabra tiene un nombre para estas personas. Sí, la palabra tiene un nombre claro. Libro de Apocalipsis, vaya hasta allá. Para esos que solo quieren pasar así, dejando los pelos en el alambre. Para esos que solamente dicen, no, pues yo estoy bien así, así me quedo. La palabra de Dios los llama con un nombre específico. Apocalipsis capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién va a leerla? Alguien que no haya leído, que se ponga de pie, por favor. Ajá. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor llama a estas personas tibias. Dice, son tibios, porque saben de la palabra, pero no la hacen. Conocen de la palabra, pero no hacen nada. Los tibios son los que conocen de Dios, los que dicen de que Dios es maravilloso, que Él ama a Dios, que Él quiere servir a Dios, pero nunca lo sirve y nunca hace lo que Él dice. Esos son los tibios. Los tibios dicen, yo voy a la iglesia ocasionalmente y leo la palabra así. Esos son los tibios. Porque no hay nada más. Los tibios son aquellos que no quieren esforzarse para cambiar porque siempre siguen haciendo lo mismo. Son mal hablados y siguen siendo mal hablados. Señor, cuando tú quieras cambiarme, Señor, me cambias. ¿Ha escuchado usted a alguien decir eso? Sí. No. ¿Cómo que cuando? No, yo tengo que decidir cambiar. Yo tengo que quitar palabras deshonestas de mis labios, de mi boca. Por amor al nombre de Jesús. Amén. Porque le amo. No es que el Señor va a cambiar las palabras y de pronto solo flores van a salir. No, tengo que esforzarme. Pero los tibios no se quieren esforzar. Los tibios son aquellos que no quieren hacer su mejor esfuerzo. Los tibios no quieren cambiar. ¿Por qué? Porque no se esfuerzan en nada. Siempre son los mismos, siempre van a seguir siendo las mismas personas. Los tibios son los que dicen, Señor, con un 65 paso. Para explicarme de otra manera. Al menos en este país es así, ¿verdad? Con un 65 paso. Así que estoy estudiando para ganarme un 65. O sea, ¿cómo le llamamos a una persona que estudia para ganarse un 65? Mediocre. Hay un montón de cristianos mediocres y a algunos les va a sonar dura esta palabra. Pero hay muchos cristianos mediocres que dicen, no, pues, con solo que el pastor me vea. Mira, olvídate del pastor. Es Dios quien te está mirando. Es el Señor el que está sopesando tu corazón.
Es Dios quien te ve cuando te levanta las caras que haces. Es Dios que te ve cuando estás en el trabajo, las palabras que decís. Es Dios que te mira lo que haces cuando otros no te miran. Y Dios sopesa tu corazón. Y Dios espera que haya cambios en nuestras vidas. Que seamos distintos. Que anhelemos cambiar. Que seamos gente honesta. Pero ¿a cuántos escuchamos decir con el 65 es suficiente? Pero al final, Caroline, ¿quién toma la decisión? Yo tomo la decisión. Cada quien toma su propia decisión. Es que por culpa de Juanito yo no voy a la iglesia. Deja a Juanito ahí y tú ven a la iglesia. Amén. La salvación es personal. Si Juanito no quiere ser salvo, pues la pregunta es, ¿usted quiere? Entonces búscalo de todo corazón. Porque usted no se va a salvar porque Juanito no. Señor, es que Juanito no quería ir a la iglesia, entonces pobrecito yo me quedaba acompañando todos los domingos. Pobrecito Juanito. Entonces Juanito y él y ella se fueron al lugar de perdición eterna. ¿Está conmigo? Amén. Aquí hay un dicho popular. Decimos que el Señor lo acompañe. ¿Ah? Pero yo voy para donde tengo que ir. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a esforzarme porque la salvación es personal. Así que el pueblo del Señor ha sido llamado a tomar una decisión. Porque el pueblo de Dios ha estado padeciendo muchísimo porque no quiere tener conocimiento. En otras palabras, no quiere aprender, hermanos. No ha querido aprender. Fueron a la escuela, estuvieron ahí, estuvieron en el colegio, ¿sí? Y no es que el Señor esté imponiendo algo, pero nos está enseñando a ponernos orden. ¿En cuántas iglesias, hermanos, de pronto se escuchan celulares por todo lado? Ya basta. Es un desorden. Contestando mensajes para todo lado, que para emergencias, que para lo otro. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿En qué estamos creyendo? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Alguien está conmigo? ¿Acaso usted está en una reunión de trabajo contestando mensajes y recibiendo llamadas? Ahí sí no, ahí no hay emergencias. Pero el domingo en la iglesia hay emergencias. No, hijos, hay cosas que hay que cambiar. El Señor quiere mostrarnos algo muy importante, que si tú y yo no crecemos en conocimiento, no podremos dar frutos, hijos. Y si no damos frutos, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Suena muy duro, pero es la palabra de Dios. Que si no crecemos en conocimiento, no vamos a cambiar. Seguiremos siendo exactamente lo mismo siempre. Y entonces vamos a perecer. ¿Qué significa la palabra perecer? Morir. Eso significa, porque las pruebas van a venir y van a venir porque van a venir. Y ahí entonces usted y yo tendremos que dar los frutos correspondientes en medio de esos momentos que llegan a nuestra vida. Otra cosa importante. En nuestros tiempos se ha incrementado ahí algo. Hay muchas personas que dicen esto. Es que yo soy autodidacta. Entonces, como yo soy autodidacta, yo no necesito ir a ninguna iglesia. Aprendo en casa, yo solito. Leo la Biblia. Y solito alabo, y solito adoro, y solito oro, y solito estoy, pero estoy aquí autodidacta. Autodidacta, hermano. El día de hoy, una gran cantidad del pueblo de Dios no va a las iglesias, porque son autodidactas. ¿Sabe cuál es una traducción para la palabra autodidacta? Te voy a decir una traducción. Una traducción a lo tico, a lo nuestro, es saberlo todo. Es que yo ya lo sé todo. No necesito aprender de nadie. Ya lo sé.
Ya no hay nada que aprender porque mira, es que yo ya llegué aquí. Ya no hay más. Hijos, bajemos el orgullo y entendamos que ocupamos aprender de la palabra de Dios. Dejémonos enseñar de Dios a través de su palabra. Por eso la escritura es fiel y verdadera. Yo me gocé con aquellos que decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Por eso la palabra es fiel y verdadera al decir, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Aunque los autodidactas ya están justificando por qué esos versos no debieran de existir. Porque todo es para su conveniencia. No es lo que dice la palabra como tal. Hermanos, es tiempo de aprender a ser sometidos a la palabra. ¿A cuántos les gusta ser reprobados? Ok. Hermanos, no estamos hablando de ser aprobado o reprobado como una nota, porque el Señor no te va a poner una nota como tú y yo lo pensamos en muchas ocasiones, sino de que si pasamos o no pasamos la prueba. Porque la prueba, Connie, te va a llegar Alexis la prueba te va a llegar, amigo, ¿cuál era tu nombre? Jorge, ¿te va a llegar la prueba? No hay quite. Te va a llegar la prueba, mi hermano. La prueba te va a llegar, hija. Te va a llegar. Y cuando la prueba te llegue, Dios espera que usted sea aprobado en medio de la prueba. Pero si no conocemos, si no tenemos conocimiento, vamos a salir reprobados. O nos vamos a estar justificando entonces, como muchos que se justifican de todo lo que pasa por falta de conocimiento. Pero es importante lo que estamos haciendo hoy. Ahora nace esta pregunta para todos. ¿Qué vas a hacer con tus apuntes? Ya tomaste nota. Ahora, ¿qué vas a hacer con tus apuntes? ¿Vas a repasarlos cuando estés en tu casa? ¿Les vas a dar la importancia necesaria a tus apuntes? Porque eso es importante, tener claridad sobre eso. Todos deseamos que las cosas sean buenas, pero hermanos, tenemos que darle valor a la palabra. Ahora, para la próxima reunión, ¿qué hemos aprendido? Tenemos que traer ¿qué? Biblia. Tenemos que traer cuaderno. Debemos de traer lapicero. Porque venimos a la casa de Dios ¿a qué? A aprender su palabra. Así que venimos a recibir la instrucción de Dios, porque esta es necesaria, y entonces llegaremos a repasar lo aprendido, a estudiarla y a ponerla por práctica. Porque tenemos que practicar. ¿Qué significa? Que debo de leer la Escritura. ¿Qué significa? Que debo repasar los versículos bíblicos. ¿Qué debo de hacer? Bueno, debo de hacer algo, meditar en ella. Debo de estar atento a la palabra de Dios para que todo nos salga bien, dice la palabra del Señor. Amén. Así que hoy vamos a tener un tiempo de oración especial para todos aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales, a los cuales bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y esperamos que esta palabra sea de instrucción importante para tu vida. Que esta palabra, como está establecido, no vuelva vacía, sino haga obra profunda y eficaz en ti. Recuerda que cada domingo, a partir de las 9:20 de la mañana, tenemos servicio presencial acá en Templo Fe y Milagros. Y los días miércoles, como este que se avecina, a las 7:30 de la noche, estaremos estudiando la palabra de Dios. Ven y recibe con nosotros la instrucción de parte de Dios. Tu vida será bendecida. Déjame decirte que tu vida nunca más será la misma si decides por Dios. Que Dios te bendiga y te guarde.